Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus Ángeles. Hoy tengo una invitada muy especial, fácil, la más especial que yo he tenido en este podcast. Mi queridísima suegra, Alicia, preséntate. Gracias, Ángela, por la invitación. Bueno, no, yo soy psicóloga, pero estoy retirada. Bueno, trabajo ocasionalmente, Sí. pero oficialmente estoy retirada. Y bueno, acepté esto porque me gustaría tratar de compartir algo contigo y con todos ustedes de las cosas que me quedaron, que aprendí, que siento que a veces pueden generar un dolor innecesario en la gente. Entonces, bueno, vamos a ver si lo Exactamente. logramos. Por eso el tema de hoy va a ser sobre los problemas, que lo estuvimos hablando un día acá y hablábamos de los benditos problemas. ¿Cuál crees tú, para empezar, que es el objetivo principal de los problemas? No es que la vida nos dé problemas porque sí, sencillamente los problemas son algo inherente a la vida. Y lo que yo vi durante todo el transcurso de mi vida profesional es que la gente acude a consulta de psicología porque tiene un problema. Y muchas veces yo analizaba y finalmente no era ningún problema, o sea, es que nosotros nos inventamos muchos problemas, ¿no? Sí. Y te digo que no es que tenga un objetivo, es que es algo inherente a la vida. Nosotros tenemos problemas desde que nacemos. Cuando tú naces, tú no sabes respirar y en el momento que naces ya estás resolviendo un problema. Tal vez sí todas estas cosas que el ser humano tiene que atravesar, que nosotros llamamos problemas, el objetivo que pueden tener es ayudarnos a crecer, ayudarnos a ser mejores, ayudarnos a tener confianza, funcionar, ser lo que somos, conformar nuestra personalidad, si estamos hablando desde que somos niños, definir nuestra vida, definir nuestro futuro. Entonces digamos que por eso para mí los problemas, lejos de ser problemas como tendemos verlos, es más bien una oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de conocernos, de funcionar. Son situaciones realmente lo que, y eso es algo que yo, por ejemplo, aquí lo he aprendido, porque cuando yo llegué aquí no sabía realmente a lo que me iba a enfrentar y ver, digamos, toda la burocracia que hay o sea, cuando sales de tu país, eso es una cosa que atemoriza y uno podría pensar, pucha, ¿en qué problema me metí? Pero realmente no, si se lo ve de una manera más consciente, ni siquiera alcanza a ser un problema, sino es una situación que uno está atravesando que la tiene que entender de esa manera para poder sobrellevarla, ¿no? ¿Tú crees que el entorno, por ejemplo, o la crianza de una persona puede influir en cómo uno afronta ciertos problemas? Indudablemente, indudablemente eso tiene mucho que ver. Pero aprovecho el ejemplo que das. Dices que llegas, te enfrentas a unas situaciones, ¿qué problema? ¿Sí? Sí. Entonces yo te digo, no es un problema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decirnos, lo primero es, o sea, yo lo que quiero es que aprendamos a no agobiarnos por la palabrita problema. Exacto, ¿Sí? sí. Entonces, eso no es un problema. Una manera es pensarlo así. Es lo que hay. Esto no es un problema, sencillamente es lo que hay. Yo quiero estar aquí, es lo que hay. Tengo hambre, voy a la nevera y miro y pues como, porque es lo que hay. ¿Sí? Sí. Pero yo me puedo inventar un problema si digo, no, es que nada de eso me sirve, yo quiero es otra cosa. Yo misma me estoy generando un problema. Cuando aprendemos a entender o a vivir con lo que hay, nos hacemos la vida un poquito más liviana. Eso, ¿Sí? de hecho, viéndolo un poco desde el lado espiritual, yéndonos un poquito al budismo, que habla mucho de estar en el presente, que habla mucho de, sí, es básicamente aceptar lo que hay, porque no hay algo diferente. Es aceptar el momento presente y es lo que tienes sobre la mesa, eso es. Exacto. Entonces, es una cosa que nos sirve para que no nos carguemos pensando que es que yo tengo muchos problemas, ¿sí? Que es lo que termina agobiándonos. Sí. Y me preguntaba si la crianza tiene que ver, claro, a veces los padres se esfuerzan porque los hijos no tengan problemas o les resuelven todos los problemas, ¿sí? Entonces, eso obviamente te está quitando, le está quitando al hijo la opción de eso, de funcionar, de conocerse, de explorar diferentes opciones.
Entonces, obviamente una crianza encaminada a esto no es positiva, porque pues, yo lo definiría así, entre más problemas tú resuelvas en tu vida, más rica es tu vida. Sí, O de sea, hecho, en el momento que sentimos los problemas no lo vemos así. exacto, Después en el inventario de la vida que hacemos nos damos cuenta que eso es así. sí. Y bueno, ese día que estábamos hablando, hablabas de las personas que son, o sea, no planas, no llamémoslo planas, pero estas personas que son, sí, que su vida es como, Simple. ¿cómo era? Simple, Como esa era la simple. palabra, simple. Sí, hay personas que buscan ponerse en esa situación cómoda de no tener que enfrentar problemas. Entonces, para eso evitan incluso aprender cosas. O sea, tengo una amiga que jamás aprendió a usar un cajero automático porque tenía quien lo hiciera. Entonces, eh, finalmente que deja uno de aprender muchas cosas. Sí. Es una vida demasiado simple, o sea, no hay nada interesante en su vida, no sé, la exploración en el ser humano es algo natural, es algo normal. El aprendizaje también, eso es lo que nos enriquece. Además, hacer diferentes cosas es muy agradable, nos da felicidad. Entonces, cuando tú no te le mides a nada, pues tu vida es pobre. Exacto, sí, sí. Y bueno, también hay otra cosa, y es que hay personas que maquillan mucho los problemas. ¿Tú qué opinas de eso? Como de maquillar, de pretender que todo está bien, que todo está cuando realmente no lo está. O sea, esconder las situaciones o esconder los problemas, eso no hace que la persona resuelva, ¿no? Eso Y hay sí, más carga, de hecho, me parece. es una tendencia que tenemos también como seres humanos, no hablar mucho de lo que nos pasa y casi de nada que nos pasa, más todavía cuando lo que nos pasa es como algo más de adentro, más psicológico, más sentirnos mal, no tanto lo que nos suceda. Tal vez de lo único que nos queda fácil hablar es de las enfermedades, de lo que nos duele, eso sí lo decimos, pero el resto sí procuramos no expresarlo. No, pues no es que sea obligatorio hacerlo, mientras la persona por lo menos sea consciente Exacto. de lo que tiene y de lo que le ha pasado, ¿sí? Pero lo de las vidas planas es más de las personas que prefieren vivir con lo mínimo, o sea, con el mínimo esfuerzo, con el yo hasta aquí llego, yo de aquí no paso. Involucrarse en la menor cantidad de cosas posibles que requieran un poquitico de esfuerzo, Yo ¿sí? creo que Más eso bien. también pone a la gente un poquito en jaque con el tema de la confianza, ¿no? Eso tampoco se llega a forjar de alguna manera en una persona que evita todas esas situaciones. Sí, sí, la confianza en parte se da por las cosas que tú vas haciendo, por todo lo que tú vas haciendo, y no cuando somos grandes, desde muy niños, desde antes de cumplir un año, desde que nacemos prácticamente, ¿no? La confianza es algo que se va desarrollando y por eso te digo que tiene mucho que ver el entorno que nosotros tenemos. Nada más cuando, por ejemplo, una mamá ni siquiera suelta a un niño, ¿sí? Que lo quiere tener alzado todo el tiempo, pues no le está dando confianza, no está dejando que el niño desarrolle la confianza en el mundo, sentir Sí, que una silla también le da seguridad y no únicamente los brazos de la mamá. ya. Entonces, por eso es que digo que es importante que enfrentemos las cosas, ¿sí? Que las ¿Tú qué crees? asumamos. ¿Cuáles son las situaciones, digamos, en la vida? ¿Será que existen algunas situaciones que forjen más nuestro carácter? Es decir, hay ciertos problemas, digamos, que sean más importantes o más relevantes que otros a la hora de forjarnos. Digamos que si uno lee las biografías de personas que han llegado a niveles elevados, sea de poder o económicos o cosas así, casi siempre hay una constante o por lo menos es lo que narran ellos, que pasaron por situaciones de mucha dificultad, ¿no? Por ejemplo, Sí. la pérdida de los padres, el entrar en una quiebra económica total, a veces una enfermedad también desde muy pequeños, hace que como que eso obligue a la persona
a salir adelante. Yo diría que no es que haya un problema más grande que otro, a veces Sí. es suma de problemas. Sí. ¿Mm? Y además que de acuerdo a la crianza, yo creo que todos asumimos esos problemas de una manera diferente. O sea, por ejemplo, lo que para ti puede ser un problemón, yo lo puedo ver como o un problema más grande o una cosa que yo diga, no, pero eso no es, ¿sabes? Un poco lo que te pasaba en las consultas, que tú decías, no, mira, esto, No, sí, claro, a déjame te veces cuento sobre los problemas que yo tengo. sí. No, lo primero que yo miraba en consultas es que muchas veces la gente iba con problemas que lo primero no eran problemas muchas cosas, ¿sí? Sí. Es lo que te decía, es lo que había, Sí. pero no era un problema, pero pues la persona lo ve como problema. Lo segundo que veía es que no eran sus problemas, que la gente asume problemas. No sé si puedo contarte una anécdota, Sí, sí, tal claro. vez de lo más cómico que pude haber visto alguna vez. Fue una señora supremamente angustiada que llegó a la consulta porque la vecina tenía una hija de 15 años y cuando la vecina se iba a trabajar, la hija de 15 años metía al novio a la casa. Esto la tenía la señora muy angustiada al punto que tuvo que buscar ayuda psicológica. Entonces, pues, no era su problema. Y así como eso, montones, o la cantidad de consultas también que tuve, que los problemas no eran del paciente, eran del hijo, eran de la mamá, eran de la hermana, eran de un familiar, o en este caso de una vecina, en fin. Entonces, no siempre, o Sí. sea, sí, o muchas veces son cosas que volvemos problema, pero pues que a la larga no son. O sea, nosotros somos dueños de nuestros problemas, así como somos dueños, no hay algo que estrese universalmente a nadie, que también es la creencia, ¿no? Por ejemplo, no tener dinero. ¿Cómo no me voy a estresar porque no Claro. tengo dinero? No, no, eso te lo inventas tú. Porque yo te puedo decir que se estresa más el que tiene mucho dinero, Ya. porque ¿dónde lo pongo? Me lo van a Sí. robar. Entonces estresa más tener eso. Entonces tú eres dueña de generar tu estresor, ¿sí? Entonces Sí. la falta de dinero no es un estresor universal. Entonces por eso también digo, no hay un problema universal. También generamos nosotros nuestros propios problemas, ¿no? Y sabes qué creo, y te voy a poner a ti como ejemplo si me lo permites, yo creo que la manera en cómo tú asumiste ciertas situaciones en tu vida te abrió la mente a que todo era posible, que muchas cosas eran posibles. Entonces nunca hubo realmente una piedra muy grande en el camino que tú no pudieras sobrepasar. En vez de darle vueltas al problema, piensa en una palabra, solución. Y creo que eso es lo que yo hacía, porque yo estaba sola y sabía que lo tenía que solucionar. Sí, Y se solucionaba, sí. porque sabía que yo lo tenía que solucionar, porque no había nadie más que lo fuera a solucionar. Porque tú pensabas, yo puedo con esto. Creo que eso también es importante, el hecho de uno creerse el cuento de yo soy capaz de Sí. afrontar esto, yo soy capaz de superar esto, también o sea, te lleva como a un estado de conciencia en el que simplemente las puertas, por algunas cosas que me has contado, puertas se empiezan a abrir y las cosas empiezan a funcionar. Pues digamos que resumiendo los puntos de lo que es una actitud ganadora, una actitud de triunfo, está primero en pensar que las cosas se pueden, pensar positivamente. Segundo, como querer que eso se dé y sentir, tener como la emoción de que eso se va a hacer, como que anticipadamente, por ejemplo, un viaje desde antes, como soñar con eso, Sí. ¿sí? O sea, para Como la uno, manifestación, o básicamente. sea, unirle al pensamiento la emoción, Sí. o sea, como la dicha de, por ejemplo, yo pensaba, aparte de que yo voy a pagar las cosas, por ejemplo, en el caso de la matrícula de mis hijos en la universidad, era además con la emoción de lo voy a pagar en el primer plazo porque no pienso pagar intereses, cosas así. Entonces Sí. era como el reto, como las ganas de hacerlo. Y el tercer punto de esa actitud ganadora es hacerlo. Porque es que muchas veces sí lo pensamos, sentimos que es lo que tenemos que hacer, pero no nos movemos. Claro, porque hay miedo y de hecho de eso también hablamos en algún momento y es que
yo siempre he pensado que el miedo en la justa medida te da ese impulso, te da esas ganas de accionar, porque evidentemente si uno no lo hace y uno se queda nada más como pensando en lo que podría ser, las cosas ahí sí que no caen del cielo. Mientras uno tenga el miedo, pero aún así toma la acción con este impulso y con esta emoción que tú dices, que sí, es un poco de vamos a manifestar, pero también tenemos que hacer que las cosas pasen. Entonces eso lleva a que obviamente el problema deje de ser un problema y más bien se convierta en un reto que emociona y que se puede solucionar porque las posibilidades son infinitas, ¿no? Y ahí estás diciendo palabras importantes porque esa es la diferencia entre vivir como tranquilo y funcionar como con fluidez o vivir con estrés, ¿no? Porque el estrés es precisamente eso, cuando todo lo que pasa lo vemos como una amenaza, Sí. ¿sí? Pero si lo vemos como el reto, como lo vamos a sacar adelante, pues no sentimos estrés o por lo menos sentimos el estrés o el miedo que tú dices en cierta medida para que funcionemos y Sí. logremos que las cosas... Más porque uno realmente, a ver, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar pasado mañana, ni en un año. Y algo que yo he dicho es que yo le cogí, o sea, yo literalmente desde el 2022, para mí la incertidumbre se convirtió en un aliado. Porque entonces ya no existe la preocupación, ya no existen los problemas realmente. Existen situaciones que afortunadamente la experiencia me ha llevado una tras otra, pero que ya uno dice, ya pude con esto. O sea, si ya pude con esto, puedo con cualquier otra cosa. Creo que eso ayuda mucho también a amigarse un poco con el no saber qué va a pasar más adelante. En la medida que, por eso es tan importante que dejen a los niños y a los adolescentes resolver cosas, ¿sí? Y resolver cosas desde la casa, cosas pequeñas, todo se empieza con cosas pequeñas. Porque es que eso que tú acabas de decir es importante. Tú hablabas de situaciones que yo pasé, sí, claro. Y lo puedo decir, me enriqueció muchísimo, tanto que cuando se han vuelto a presentar situaciones difíciles, yo solo recuerdo eso. Exacto. Digo, yo pasé cosas mucho más complicadas, pasé muchas situaciones difíciles y se puede. Entonces esto no me va a quedar grande. Entonces, resolver las situaciones, resolver los problemas, pasarlos, sumarlos, no es nada malo, ¿no? O sea, mirar siempre los problemas como una oportunidad, como parte de la vida, como el hecho de estar vivos. O sea, preocupémonos el día que no tengamos problemas porque seguramente estamos muertos, ¿no? Sí, no, y tengo que decir que yo verdaderamente te admiro muchísimo porque María Paula a veces me cuenta historias que yo digo, Dios, o sea, ¿cómo lo hizo? Y claro, cuando tú me dices, es que yo estaba convencida de que yo podía y que yo soy capaz, es que de verdad, en verdad te admiro muchísimo. No sé, seguramente sí, el miedo, la necesidad hace que uno funcione Sí. y se lo crea, pero no, yo creo que sí, yo fui resolviendo situaciones desde niños también. Nosotros fuimos muchos hijos, entonces no teníamos una Sí. mamá que nos resolviera nada, ni un papá. Nosotros jamás, nadie me ayudó nunca a hacer una tarea, nunca, ¿sí? Nunca. Ni siquiera ni en la primaria, o sea, nosotros todos funcionábamos solos, eso es importante. Hoy uno ve que hay padres que se acuestan a medianoche haciendo tareas con sus hijos, entonces por eso piensa uno, bueno, ¿cómo van a ser el día que se enfrenten a situaciones difíciles? Ojo, con los adolescentes es muy importante, porque el adolescente que no sabe resolver, le resuelve el amigo, no los papás. Cuando Ya. niños no resuelven y le resuelven los papás, y pues los papás, mal que bien, siempre quieren el bien del niño y le resuelven bien. Pero al adolescente le resuelve el amigo y el amigo no le va a resolver bien. Claro. ¿Sí? El amigo lo lleva por el camino del alcohol, de las drogas, de faltar a clase, de todo lo que no haríamos nosotros como papás, pero la culpa es nuestra porque nunca los dejamos resolver. Y el peligro con el adolescente es ese, le resuelve el amigo.
Sí. ¿Tuviste algún caso particular de algún adolescente así? Ay, Uno una no, historia en uno la que no. me contaste de, ¿Cuál? bueno, el chico que al final terminó acabando con... No, era una señora. No, yo te conté como en general de, por ejemplo, muchas situaciones de tentativas de suicidio en adolescentes que yo tuve que ver. Para mí tenía que ver, tal vez por eso te hablé de los problemas, ¿no? Sí. Porque muchos chicos lo hicieron o lo intentaron hacer sencillamente porque se sentían agobiados por los problemas. ¿Y los problemas qué eran? Voy perdiendo el año, me van a castigar en la casa, o el novio me dejó o la novia me dejó. Son cosas que, o sea, que son problemas sencillos Sí. y que algunos, por ejemplo, que lo deje a uno el novio no es ningún problema, lo tienen que entender, no es ningún problema, pero pues obviamente lo ven tan grande que se Claro. quitan la vida. Por eso también decía, qué bueno, y yo a los que sobrevivían procuraba hacerlos ver eso. O sea, a ver, el problema no es lo que estás pensando que es un problema. El problema es que no sabes resolver problemas en tu vida. Y Claro. tienes que aprender a resolverlos. Quedaste vivo y de aquí tienes que aprender que tienes que aprender a resolver problemas. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que, por ejemplo, estos casos en los que los niños, por ejemplo, bueno, los adolescentes ven los problemas así como algo gigante, es porque en su casa todo parece que es plano o simple? Yo diría que más porque no los confrontan a ellos para que resuelvan problemas. Diría que es más que vienen de hogares donde los papás se han encargado de resolver, ¿sí? O no le dan el valor al hijo por las decisiones que él toma, ¿sí? Ya. Que también lo están bajando, lo están desanimando con las cosas que hace, ¿no? Como, o sea, es lo que yo digo es lo que está bien, lo que tú dices no. Entonces yo diría que es más bien que no tienen la oportunidad, ¿no? Ya. O no la han tenido. ¿Tú cómo crees, o sea, tú crees que hay tácticas o algunas herramientas para que nosotros sepamos asumir los problemas o las situaciones? ¿Hay algo que se pueda hacer, digamos, para alguien que no sé, si piensa que en este momento tiene un problema gigante, ¿qué podría ser? ¿Cuál sería el comienzo para que eso deje de ser un problema y se convierta en realmente una oportunidad de crecimiento al final? A ver, hay varias cosas que habría que mirar. Yo diría, uno, lo primero, algo que ya dije, y es realmente es su problema o de pronto está, por ejemplo, supongamos que tú tienes un jefe supremamente mal geniado. Entonces tú todos los días vives diciendo, no, es que yo tengo un problema terrible y es que mi jefe es mal geniado. Entonces, después de lo que hemos hablado, yo te volvería a preguntar, ¿tienes un problema terrible? Exacto. No, o sea, el problema lo tiene él por ser Exacto. así, pero tú lo sientes todos los días como un problema terrible para ti. Y eso agobia y eso cansa. Entonces, por eso lo primero es que miremos si realmente Es nuestro. exacto, si yo tengo un problema. Aquí, pues obviamente eso no es un problema, es una condición, es lo que hay y es con lo que tengo que aprender a vivir. Exacto. Ahora, si no quiero, porque no estamos obligados a querer vivir con lo que hay, pues ahí es donde entran los balances, ¿no? Sí. Entonces, o me voy o me quedo. Prefiero quedarme y aguantarle el mal genio porque igual me pagan bien y lo puedo sortear, que es cada vez que esté de mal genio decir, es problema de él, o sea, no es conmigo. Sí. Y no me estoy torturando todos los días, porque eso, el solo pensarlo, tengo un problema porque mi jefe es así, te tortura permanentemente. Sí. Entonces ahí viene otro segundo punto de cómo hacer con los problemas. Entonces, uno, identificar si es de nosotros, ¿sí? Dos, démosle un tiempo a los problemas. Cuando nosotros evitamos pensar en el problema, que eso solemos hacer. Por ejemplo, tengo una deuda. No me lo recuerdes, no quiero pensar en eso. ¿Sí? O hay gente que lo sobrepiensa y entonces está como... Bueno, exacto, pero lo sobrepensamos finalmente porque no lo queremos pensar, entonces, porque no lo resolvemos, entonces todo el tiempo eso me está bombardeando. Sí. O sea, yo tengo eso. Me parece sano que conscientemente le dediquemos todos los días, no sé, 10 minutos, 15 minutos, depende del problema, para pensarlo y ya. Por hoy ya el problema es resuelto. Okay. ¿Sí? Porque es otra cosa que tenemos que ver. Los problemas que tenemos son para resolver ya.
a mediano plazo o a largo plazo. Todos son diferentes, todo sí. lo que tenemos. Entonces, obviamente que eso cambia y tengo que funcionar de acuerdo con eso. O sea, si es una cosa inmediata, pues tendré que dedicarle más tiempo. Si es una cosa de mediano plazo, le dedicaré menos tiempo. Si es una cosa, por ejemplo, una deuda que tenga de largo plazo, le dedico todos los días un tiempito a ver, bueno, hoy qué puedo hacer como por lo Como menos para solucionar, qué ¿no? puedo pensar, exacto. No como que le demos vuelta como, ay, voy a pensar en la deuda, no, o sea, pensemos en la resolución de ese Exacto, problema. sí. Y dediquémosle, no sé, 10 minutos me parece suficiente. ¿Sí? Y como que siento como el que escribe en el cuaderno algo y ya cerré el cuaderno y ya eso me ayuda a pasar el resto del día sin pensar en eso ya. Porque como que ya lo que yo podía hacer hoy ya lo hice frente a ese problema. ¿Sí? Otra cosa, no siempre pensar que la solución A nos va a funcionar. Frente a muchos problemas hay que tener A, B y C, porque si no nos sale una hay que buscar otra y no. Otra cosa, también es válido buscar ayuda. Eso no quiere decir que no, es que soy un tonto teniendo problemas, no, muchas veces necesitamos ayuda y la vecina esta pues no podía dormir porque la niña entraba el novio, pues bueno, hizo bien en buscar ayuda porque pues no tenía por qué vivir atormentada, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces pues buscar ayuda también es válido. Hay una cosa importante que me gustaría compartir porque también me ayudó a mí, ahora que tú tocas en los momentos a mí fue que se me juntaron muchos problemas en un momento. Y llegó a mis manos un libro de alguien que ha estudiado la cultura tolteca en México. ¿Sí? Pero a mí me salvó la vida en ese momento. Wow. O sea, yo había aplicado... Es que hay libros que salvan. Sí. Yo había aplicado muchas cosas, obviamente, de cómo manejar el estrés, de cómo sobrellevar eso. Yo creía que lo estaba haciendo muy bien, pero esto me sirvió mucho y tiene de pronto que ver con esto de los problemas. Y es, decía que los toltecas funcionaban con pocos importantes. O sea, decían que los occidentales, la cultura occidental, que somos todos nosotros, yo sé que los orientales manejan las cosas mucho mejor, sufrimos y tenemos dificultades porque tenemos muchos importantes. Si tú le dijeras a alguien, ustedes que están oyendo, hagan una lista de qué es lo importante para todos ustedes, yo les aseguro que me llenan un cuaderno, bueno, por lo menos una hoja, ¿sí? De cosas importantes, todo lo que es importante para mí, ¿sí? Mi mamá, mi papá, mis hijos, mi marido, mi mujer, la plata, la casa, tener un carro, pasear, estudiar, todo eso es importante. ¿Sí? Entonces llenamos seguramente muchas hojas. Entonces ellos decían que ese es el error, que uno debe vivir con, ojo, un importante. Máximo 2. Entonces, el importante tiene que ser algo de adentro, obviamente. ¿Sí? Que el importante no sea tener una casa. No, eso no nos va a solucionar absolutamente nada. Tiene que ser algo de adentro. Y el importante puede cambiar, ¿no? O sea, no tiene que ser el mismo para toda la vida. O sea, tú tienes 20 años, tu importante, no sé, puede ser estudiar. Y es válido. Y para cada persona es diferente. ¿Sí? Entonces... Voy bien encaminada, porque de hecho, mira que yo, desde hace algunos años, para mí el importante, como tú lo dices, se volvió una cosa. Deseo tranquilidad. En general. Podrá estar bien, podrá estar mal. Pero para mí lo importante sí es estar en paz. Sí. Bueno, mi tranquilidad. Fíjate, coincidimos, ese fue el que yo escogí en mi momento, porque estaba tan agobiada con tantas cosas que yo entendí que mi importante no era uno de los tantos problemas que yo tenía que resolver, sino yo dije, yo lo único que quiero es tener paz. ¿Sí? Yo lo único que quiero es tener paz. ¿Para qué te sirve eso? Porque cuando a ti te llega, cuando te golpea el problema, cualquiera que sea, que tienes que pagar algo y no te alcanza, que te llega una citación de algo que es muy harto de cumplir, en fin, uno sencillamente lo asume
y dice, listo, lo voy a hacer, porque eso no quiere decir que si yo decido que solo tengo un importante, las demás cosas las vaya a dejar de lado. No, yo tengo que seguir manejando mi vida con todos sus problemas, pero quitándoles el rótulo de importante. Ok, ¿Sí? Y sí, eso alivia mucho. sí, Entonces dice, listo, eso lo vamos a resolver, pero no es lo más importante para mí, lo voy a hacer. Por encima de eso está mi tranquilidad, está mi paz. ¿Mm? sí, O sea, tener un importante nos ayuda a resolver problemas, porque cualquier problema que estemos manejando en este momento, lo primero, bueno, pensar en solución, pero tal vez antes de pensar en una solución, es cuál es mi importante. Y mi sí. importante me va a guiar a cómo voy a resolver ese problema. Sí, porque mira que yo desde, o sea, definitivamente desde que yo escogí ese importante en mi vida, todas las decisiones han sido, probablemente la Angelita de hace muchos años, primero no hubiera escogido ese importante y segundo las decisiones no hubieran estado encaminadas a pesar del que dirán. ¿Sabes? Siento que después de que yo haya dicho como no, a mí lo que me importa es mi paz y yo de verdad que quiero estar tranquila, todas mis decisiones empezaron a ir un poco, no sé, quizás en contra de lo que en teoría se tiene que hacer, no sé, pero sí, o sea, me fui un poco contra la corriente, pero yo estaba en paz, yo estaba tranquila, eligiendo las cosas que yo quería para mí. Y eso seguramente no le gustó a muchas personas, pero era lo que yo quería en ese momento. Bueno, y sigo queriendo, ¿no? Sí. Fíjate, es que tener tantos importantes tiene que ver también con la crianza, porque a uno le dicen que tiene que estudiar, que tiene que ser exitoso, que tiene que, bueno, hay personas que se esfuerzan porque lo importante para ellos es tener mucho dinero, de pronto, o tener mucho éxito, o lo que sea, ¿sí? Entonces, el entorno, la familia, uno mismo se ha podido generar todos esos importantes en la vida. Pues ya vimos que eso nos quita también Sí. muchísima paz y nos puede estar generando también muchos problemas que no son problemas de verdad, sino yo los convierto en problemas. Sí. Exacto. Además que el cuerpo físicamente lo resiente, es decir, cuando uno realmente se carga y se estresa y deja que todo se desborde de repente, el cuerpo Pues ahora que reacciona. hablas del cuerpo, yo en esa época que tenía como tantas cosas por resolver, porque ya ahora prefiero decir no que tenía tantos problemas, sino que tenía tantos asuntos que resolver, hice una fibromialgia. Mira, Entonces, ¿cómo me la quité? Sencillamente porque dije, no puede ser. A mí me llamaron a ver muchas pacientes, porque eso le da más a las mujeres, nos da más a las mujeres que a los hombres. Por si no sabes, la fibromialgia es cuando te duele todo. Y tuve muchas pacientes y yo decía, pero ¿cómo es posible que a uno le duela todo? O me duele aquí, pero si me duele aquí no me duele abajo. Pero no, es que duele todo y efectivamente duele todo, como la parte muscular, ¿no? ya. Tiene que ver con la parte muscular. Mm, y tal vez también dije eso, o sea, yo no quiero eso para mí. O sea, yo no quiero eso, yo lo vi en varias personas y no puede ser. Bueno, voy a contar ese caso porque tal vez seguí esos pasos que estoy diciendo. Entonces, lo primero es, no quiero esa enfermedad, o sea, Sí. convencerse uno, o sea, pensar que puedo y segundo, sentir que no quiero eso, quiero otra cosa, o sea, quiero estar sana, ¿sí? Y Sí. tercero, hacerlo. Entonces, doctor, ¿qué tengo que hacer? Sí. Entonces me dijo más o menos 3 cosas. Algunas yo las hacía. Por ejemplo, él me dijo que tenía que hacer ejercicio aeróbico y yo lo hacía. Y de hecho dupliqué el ejercicio aeróbico que hacía, pero sobre todo era controlar estrés, o sea, fue Claro. producto de eso. Ahí fue donde apareció el, El el, libro. el zafarme de todos los importantes en mi Sí. vida y que los problemas se fueran resolviendo, porque lo más importante era que yo quería estar en paz. Lo demás ahí se iría resolviendo. ¿Sí? Sí. Y, y me funcionó. Pues muy bien. No más porque el estrés, yo creo que mucha gente sufre de estrés. En la medida que el estrés nos mueva, pues sería positivo. Claro. En la medida que el estrés nos agobie, pues Sí. estaríamos diciendo que Y es algo nos negativo. prive, sí, tal cual. Pero pasa lo mismo que con los problemas. También nos inventamos nuestro propio estrés, ¿sí? Porque lo que te dije, no es que haya algo que estrese en general a todo Sí. el mundo. No, eso lo elegimos de alguna manera nosotros. ¿Sí?
Entonces, también es tan fácil, puede ser tan fácil como quitarle el rótulo a las palabras, sí, quitar esos rótulos Sí. de problema, uy, no, algo terrible, estrés, algo terrible, ¿no? Las cosas son lo que son, es lo que hay, es con lo que tenemos que funcionar. Exacto. Y es lo que tenemos que asumir, además. Sí, claro, nunca es bueno decir lo voy a evitar o no voy a verlo porque puede ser peor, ¿no? O sea, si me dicen qué hay que hacer con un problema o cómo hacemos, enfrentarlo, Tal cual. enfrentarlo. O Sí. sea, nunca negarlo, también Ujú. somos expertos en negar los problemas, Sí. nunca negarlo, nunca evitarlo, nunca esconderlo, nunca disfrazarlo, no, enfrentarlo. ¿Cómo se nos Sí. quita el miedo a las cosas? Enfrentándolo, ¿sí? Tal cual. Enfrentándolo. Y también puedo hablar por mí porque, por ejemplo, a mí siempre me dio miedo hablar en público. Yo siempre pensé en hacer mi consulta allá sola, pero pues me tocó empezar a hacer trabajos con bastante público. ¿Y cómo se logró? Haciéndolo. Sí, o Tal sea, cual. tan Sí, sí, sencillo sí. como, pues, hágalo, seguramente la primera vez no sale bien, igual que resolver un problema la primera vez no sale bien, Exacto. Además porque pero hay siento que que hacerlo. uno cuando lo asume siempre va, o bueno, no sé, en mi caso y por lo que me has contado en tu caso, uno siempre va a tratar de hacerlo lo mejor posible para, para enfrentar ese miedo y para solucionarlo y para resolverlo. Porque tú cuando me decías lo de que tuviste que empezar a exponer y que tú hacías en su momento sus carteleras y tal, y después, ¿sabes? Pero le ponías empeño, o sea, si ya lo voy Claro, a hacer, pues lo voy a hacer de la mejor manera posible. exacto. Una cosa importante para que también nos revisemos y que tiene que ver con esto tiene que ver en general con la actitud, ¿sí? Ujú. Y la actitud tiene esos tres componentes, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. La suma de esas tres cosas, y para mí como que van en ese orden. Sí. La gente, las diferentes personas que han estudiado esto dicen que el orden no importa o lo ven en otro orden. A mí me parece que va en ese orden, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y todos tenemos una debilidad por alguno de esos lados, ¿sí? Entonces también es bueno que cada uno se revise, o sea, ¿cuál es mi punto débil? Pienso siempre muy negativo, siempre pienso que no puedo, siempre pienso Sí. que a mí las cosas no me salen bien. De pronto no es el caso, no, yo siempre pienso positivo. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Será que no lo veo con entusiasmo? No logro emocionarme, no logro enamorarme de las cosas que Sí. quiero hacer y eso es bastante importante. O sea, que le pongamos la emoción correcta a las cosas que Claro. pensamos, porque si no se quedan solo en pensamiento. Ujú. Si no lo acompañamos con esa emoción, pues no. Y lo otro en lo que veo que es tal vez donde más se falla es en que no hacemos. O sea, Sí. tenemos claro, sí, yo lo quiero hacer, lo puedo hacer y lo quiero hacer, pero no Sí. lo hago, ¿sí? Eh, ¿No te ha pasado que mucha gente te dice, ah, yo hubiera querido estudiar lo que tú estudiaste? Hay mucha gente me dice, ah, yo quería ser Sí. psicólogo. Listo, yo veo. Pensaron que podían ser psicólogos, quisieron ser psicólogos, pero no fueron psicólogos porque seguramente no hicieron nada para ser psicólogos. O sea, Sí. no se inscribieron en una universidad, no dieron el siguiente paso. Exacto. Entonces, cada uno puede tener debilidad en alguna de esas partes, o en dos, o en las tres. Sí. Entonces es importante que revisemos en dónde fallo yo, en cómo pienso, en Sí. que, no, en que no le pongo la emoción suficiente o que no le pongo la acción y me quedo dormido. Sí. O sea, Es quiero verdad. hacer muchas cosas, pero me levanto tarde. Quiero comprar muchas cosas, pero no ahorro. Entonces hay que mirar si es o que no lo quiero o no lo pienso, o pienso que no puedo más bien, o no lo hago. Son Ya. tres cosas diferentes. Y para que funcionemos bien, las tres tienen que ir de la mano, Sí. para el mismo lado y Todo tiene que estar funcionar. alineado. Exacto. Y Sí. así también, de esa forma, resolvemos los problemas. ¿Sí? Sí. Si pienso que lo puedo hacer, si le pongo las ganas de hacerlo y si me pongo en acción. Sí. Entonces, pues así, si lo ve uno así, diría, todo se puede resolver. Y pues sí, es un lugar común decir, todo se puede resolver menos la La muerte, ¿no? muerte. Sí, es lo único que no se puede resolver. Sí. El resto, todo lo podemos resolver. Oye, y hablando de la muerte, ya que lo pones sobre la mesa, ¿tú crees
o bueno, ¿tú qué opinas de las personas que ven la muerte como un problema? Bueno, Porque hay gente que o sea, hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que realmente es como, bien sea la muerte de ellos mismos o de sus familiares, que lo ven como un problema. pero fíjate que ahí donde yo te digo, es que ¿por qué nos encanta inventarnos problemas? Mm, O sea, tú estás bien, ¿por qué tienes que estar pensando en la muerte de tu mamá? sí, ¿Sí? es que Eh, lo hablamos en algún momento. Yo dije, yo le tengo un poco de miedo a ese momento. O sea, siendo yo consciente de lo que es la muerte y de lo que, es decir, yo soy consciente de eso, pero el totazo yo en su momento no sé cómo lo voy a recibir. Claro, no bueno, es yo una te lo cosa que estaba me poniendo quite. como ejemplo, no sabía que tú pienses en eso. Sí, no, 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 pero que lo hablamos No, ese pero día. sí es algo que piensa la mayoría de la Claro, gente, no, y ¿sí? más que nada porque ya llega una edad, llega un momento en el que tú dices, cada añito de mis papás de aquí en adelante es ganancia, o sea, nada está muy garantizado, ¿no? Entonces, claro, yo a veces quizás porque antes no lo pensaba realmente, quizás ahora porque estoy lejos y, no sé, ¿sabes? El hecho de repente, por ejemplo, cuando a ti se te sale una llamada como a horas muy raras, por ejemplo, para llamar a María Paula, ella se asusta y dice, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, creo que va más ligado a eso, es por el hecho de yo estar lejos que digo, pucha, bueno, mis papás ya tienen una edad y tal. De repente lo veo en ese momento y digo, no sé cómo vaya a ser, ¿sabes? El totazo. Siendo muy consciente de lo que es la muerte, pero claro, es algo que hoy sí es algo que por ahí en mi cabecita lo tengo y digo, "Ugh". Yo pienso que eso tiene mucho de cultural, el miedo a la muerte, ¿sí? Tiene mucho de cultural, tiene mucho de creencias, tiene mucho, obviamente, de nuestro entorno familiar. Y según como nos lo hayan enseñado, lo vivimos o no. Desafortunadamente a nosotros nos enseñan la muerte con temor, ¿sí? Sí. La religión enseña la muerte con temor, la muerte es algo negativo, es algo malo. Y nosotros mismos nos creemos eso. Yo creo que la mejor manera de quitarnos el temor a la muerte es quitándole todo eso. O sea, la muerte no es nada Como las malo. etiquetas que Sí, tú o sea, decías, la sí. muerte no es nada malo. La muerte es tan natural como nacer. Morir es tan, y es que es así, tan Sí, sí, natural como nacer. Y mirar de dónde vienen nuestras creencias y nuestros temores a la muerte. sí. Creo que la mayoría, por lo menos nosotros, creo que viene de la parte religiosa, ¿sí? De la parte religiosa. Mm, Entonces eso pues depende. Yo personalmente he aprendido, bueno, yo procuro no pensar en la muerte de nadie. Me angustiaría mucho realmente la muerte de mis hijos, que Claro, Dios mío, pero de resto pues pienso que todas las demás muertes que puedan suceder, si lo alcanzo a ver como que sería como algo sí. natural que ocurra. Pero he aprendido, mira, retomando como todos eh, los conceptos o la forma como la gente ha expresado, la gente que ha tenido una muerte en algún momento, pero que lo reviven. Ujú. Yo no he encontrado a ninguno, pues no es que haya leído mucho, pero sí hay bastante literatura, entrevistas sobre eso, donde le preguntan a la gente que murió en algún momento, ¿usted qué vio? No sé si te suena el túnel, Sí, una luz sí, blanca, pero nadie ha dicho que haya visto algo feo. sí, Todos coinciden en decir que es una luz, una paz, algo blanco, algo que tranquiliza. sí. Nadie ha dicho que estar en ese túnel fue lo peor de la vida. Entonces yo prefiero tomar eso y sentir que la muerte es una paz y así la veo y eso como que me tranquiliza. Sí. Como que verlo, como que... Y realmente, o sea, no sabemos qué haya más allá, Ujú. pero no puede ser peor que lo que hay acá. Definitivamente. O sea, por lo menos diría que no vamos a tener ni frío, ni calor, ni hambre, ni problemas. Ni problemas, exactamente. Entonces esperemos que estemos mejor cuando Ay, estemos allá. pues mira, me ha encantado esta conversación. ¿Cómo te sentiste? Pues contigo, quien no se siente bien. Ay, precioso.
Ay, pues Muchas me alegra mucho que hayas venido, bueno, que estés aquí en Barcelona primero y bueno, que estés aquí en mi podcast. Muchísimas gracias. Gracias por tu invitación y gracias a todos por oírnos. Gracias a ti por tu sabiduría. Hemos aprendido mucho de los problemas, claro que sí. Bueno, y a ustedes espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.